Quiero comenzar pidiendo una disculpa. ¿Cuántos intentaron conectarse ayer? Hermano Juan. Muy bien. Pasó algo con el Zoom, no sé qué fue, pero estuve 45 minutos esperando que alguien se conectara y nadie se conectó. Y de hecho había un problema porque le dije a mi esposa, le mandé el link a ella, le digo, intenta conectarte, y me dice que no estás conectado. Yo estaba conectado, entonces algo pasó ahí, pero ya se solucionó ese problema, de modo que no pude comenzar este taller en línea, dado que no estaba trabajando bien el Zoom. Pero, primero Dios, ya el próximo viernes vamos a dar la primera clase. Es decir, que los que ya vinieron a la primera y esta segunda, ustedes están bien. Bien, correctamente. Muy bien, hermanos, vamos a continuar y tenemos el tema que dejamos comenzado, es el texto. Hemos hablado de 3 cosas del texto. Vamos a ver quién me las quiere decir. Hablamos de 3 cosas del texto. Muy bien, 3 cosas del texto: la locución, la elocución y la perlocución. Dicho en otras palabras, locución, ¿qué dice? Elocución, ¿cómo lo dice? Es la manera, es la forma. Y perlocución, ¿para qué lo dice? Eso es propósito. Eso es propósito. Muy bien, siguiendo con esa línea, hoy vamos a hablar acerca del significado del texto. El significado del texto. El significado del texto. El significado del texto. Cuando hablamos de significado, hay 2 significados que debemos estudiar. Cuando hablamos de significado, hay 2 clases de significado que debemos estudiar. Y uno de ellos es un significado inductivo. Si usted quiere llevar sus notas ahí, un significado inductivo. Otro significado es un significado de palabras. Significado de palabras. Muy bien. El significado inductivo lleva algunas preguntas que ya las hemos visto, creo, ustedes las han escuchado por otros maestros, o quizás yo también las he dicho, y se hacen aquellas preguntas: ¿quién lo dijo? ¿Sí? Debajo de el significado inductivo, usted puede hacer una lista y primero escriba ¿quién lo dijo? Vamos a hacer 2 columnas. Una debajo del inductivo, ¿quién lo dijo? Ok, aquí hay un asunto bien importante. En quién lo dijo, muchas veces dista mucho de quién lo escribió. ¿Está conmigo? ¿Quién lo dijo? Y el que lo dijo, ¿de quién habló? O sea que cuando hablamos de quién lo dijo, estamos hablando del escritor, ¿correcto? Pero ese escritor habló de otra persona, de una persona diferente a él. Y voy a ponerles un ejemplo. Cuando usted lee el libro de los Hechos, ¿cuántos han leído el libro de los Hechos? Aquí hay asientos por este lado, hermanos.
Cuando lee el libro de los Hechos, usted va a encontrar que Lucas comienza a hablar en plural hasta en el capítulo, ¿cuál capítulo? 13. Exactamente. Antes habla en primera persona. ¿Sabe cuándo es que él comienza a hablar en primera persona del plural? Antes habla en primera persona del singular. Dice yo esto, yo aquello. Entonces, porque se está dirigiendo a una persona. Pero cuando él comienza a hablar en singular, dice nosotros íbamos, entonces llegamos. Note el cambio que hace. ¿Por qué? Porque él ya está hablando como parte del equipo misionero de Pablo. Es cuando él se incorpora al equipo misionero de Pablo. Entonces, cuando no se ha incorporado, él es solo narrando los acontecimientos. Pero cuando ya él está dentro de la escena, entonces comienza a hablar en plural. Y por eso es que, ¿quién lo escribió? La primera pregunta en el significado inductivo, tiene que ver con el autor, con el escritor de la obra. Segunda pregunta que se tiene que hacer es, ¿a quién lo dijo? ¿O de quién lo dijo? Cuando decimos de quién lo dijo, ¿de qué estamos hablando? De la persona que se va a hablar. Muy bien. Vamos a decir algo. Voy a decir unas palabras y usted va a ir a la Biblia, a su memoria, de lo que tiene de Biblia en su memoria, y usted va a identificar quién está hablando y de quién está hablando. ¿De acuerdo? ¿Cuántos maridos has? ¿Y tu marido dónde está? Muy bien, ya identificaron que Jesús le está preguntando a la mujer, pero ¿quién escribe eso? Nótese que aquí hay 3 grados de quién dice algo, porque hay algo que dice Juan, que dijo Jesús y que luego respondió la mujer samaritana. Entonces, ¿quién lo dice? Lo dice Juan. ¿De quién lo dice? Lo dice de Jesús y la mujer samaritana. Exactamente. Son preguntas tan chiquitas, tan sencillas, pero que cuando las hacemos correctamente, vamos a encontrar las respuestas correctas. Dígame, hermana. Muy bien. Entonces, dije que la segunda pregunta es... Siempre ahorita estamos en el inductivo. Cuando yo le digo cambiemos de lista, cuando vayamos a cambiar, yo le digo. La siguiente pregunta es, ¿para quién lo dijo? La 3. La 2 es, ¿de quién lo dijo? Primero, ¿quién lo dijo? Segunda pregunta, ¿de quién lo dijo? Tercera pregunta, ¿para quién lo dijo? Muy bien, destinatarios. Aquí está el destinatario. Un ejemplo bien sencillo. Vayan por favor a Santiago 1:1. Si alguien carga una Biblia textual, va a decir Jacobo. Y va a estar antes de toda la primera de todas las epístolas. ¿Alguien me puede leer Santiago 1:1?
Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en la dispersión, salud. Muy bien. ¿Quién escribe? ¿A quién escribe? A los 12 tribus. A los de la diáspora. Para que se quiera lo más cortito, a los de la diáspora. A los que han nacido fuera del territorio de Israel. Entonces, ahí no tenemos problemas para identificar quién es el que escribe y a quién le está dirigiendo la carta. Muy bien. Vamos a la pregunta número 4. ¿Cuándo lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Escucha bien esto. Estas preguntas se le hacen al texto. Cuando usted está leyendo el texto, usted le hace estas preguntas y ahí comienza su investigación a averiguar o a encontrar la respuesta de esa pregunta. ¿Cuándo lo dijo? Muy bien. Como esta clase, además de ser humilde, ahorita todavía estamos en la pequeña parte teórica, pasando esto y entramos en la parte práctica. Entramos en la parte práctica. Pero les voy a hacer una pregunta, y sí, es cauciosa, lleva intención, hasta maldad, si lo quiere, porque lleva toda la intención de lo que yo quiero decir. ¿Cuántos han oído por ahí una corriente de que Jesús murió en día miércoles? ¿Cuántos han escuchado esa corriente? Que murió en día miércoles. ¿Qué día murió para usted? Viernes. ¿Murió viernes por la tradición católica o por qué? O sea, murió viernes porque usted sabe que murió viernes, o murió viernes porque la tradición católica eso le dijo. Escúcheme bien, yo creo que murió viernes porque la Biblia lo dice. ¿Ok? Pero hay una corriente que dice, ¿cómo es posible que Jesús haya muerto en día viernes y se ha cumplido los 3 días y las 3 noches de Jonás? Y Jesús dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días en el vientre o el corazón de la tierra. Muy bien, y dice, no, pero si murió viernes en la tarde, todo el sábado ya van 24 horas y parte del domingo, a lo mucho llegará a 48. ¿Correcto? ¿Y usted cómo se defendería? Pues la palabra dice como... ¿Qué dice? Yo para eso estoy aquí, para ver. Muy bien. Para defenderme. Ok, porque le voy a decir algo. La base que utiliza esta corriente, si uno no sabe Biblia, le da vuelta. La pregunta es si Jesús murió en miércoles o en viernes. Muy bien. ¿Sabe cuál es la cita? Vaya por favor a Lucas, capítulo 13, si no estoy equivocado. Si no es 13 va a ser 14, pero de Lucas no pasa. 13, creo que va a ser 31. Trece, 31. ¿No es ese? Déjeme ver. ¿Perdón? Creo que
Porque aquí dice esto fuera demonio. Muy bien, léame el 32. El 31. Léame el 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Muy bien, dejémoslo ahí. Aquel día llegaron unos, obviamente, de los fariseos y saduceos, y le dijeron, vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Pregunta número 1. ¿Quién era ese Herodes? Era Herodes el tetrarca, gobernante de la región de Galilea. Judea era Poncio Pilato. Muy bien, partamos. Escucha bien, Jesús está en Galilea. ¿Por qué razón? Porque si estaba en Judea, no tenía jurisdicción Herodes para buscarlo. Quien tenía la jurisdicción era Pilato. Por lo tanto, desde ahí comencemos, porque este es el versículo clave que ellos utilizan. Y vean la respuesta de Jesús. Siga leyendo, por favor, hermana. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, yo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día terminó mi obra. Termino mi obra. Muy bien. Entonces ellos dicen así. Cuando dijo que terminaba la obra, era el día que iba a morir. Y dicen que esas palabras las dijo el domingo y que lunes y martes hizo milagros y sanidades y que miércoles él murió. Pero mire, vea por favor. Les voy a descomponer esa teoría. Jesús está en Galilea, ¿correcto? Y si usted sigue leyendo, dice que era día de reposo y estuvo en la sinagoga con ellos. En día de reposo Jesús no iba a caminar porque respetaba la ley. Así es que el día de reposo él estuvo en la sinagoga. El domingo comienza ese largo recorrido donde en ese recorrido sanó a uno de los 10 leprosos. ¿Han escuchado ese relato? Que fue saliendo de Galilea y entrando a la región de Judea. Muy bien. Entrando a Judea estaba Jericó. Y en Jericó pasaron 2 episodios. Muy bien. ¿Qué fue lo que sucedió en Jericó? A la entrada de Jericó estaba Zaqueo, el saqueador. Estaba Zaqueo. ¿Y cuántos días habían pasado entre el tiempo que estuvo en Galilea y le dijeron que Herodes quería matarlo y llegar a la casa de Zaqueo? Si usted sigue el registro y sigue leyendo ese relato, se va a dar cuenta que llega a Jericó, es invitado o le dice a Zaqueo, hoy me es necesario posar en tu casa, y hacen fiesta ese día. Era un día regular porque en día de reposo no hacían fiesta. ¿No está conmigo? Era un día regular. Y resulta que, usted sigue leyendo el relato, dice que se quedaron allí porque era día de reposo. Después de pasar el tremendo party en la casa de Zaqueo, cuando lo acusaron de comilón y bebedor que comía con los pecadores y los publicanos, se quedó en día de reposo. O sea, ya han pasado 8 días desde el anuncio y que entró a la sinagoga en Galilea, y en la casa de Zaqueo llegó el siguiente sábado. Han pasado 8 días. ¿No se lleva conmigo? ¿Pero cuántos decía el relato? 3.
Pero si ya pasaron 8. Y cuando llega cerca de ¿dónde es que vivía Lázaro, que era su amigo, y María y Marta? Betania. Antes de Betania había una ciudad que sea un pueblecito, aldea, Betafara, algo así se llamaba. ¿Perdón? Algo así. Y allí le dice a sus discípulos, vayan a tal casa y díganle a fulano que necesito su burro. Un burrito que no había sido montado. Es un pollino. Entonces lo traen y desciende en día domingo, el famoso domingo de Ramos, de la tradición. Para nosotros debe ser la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Correcto? Nótese qué episodios se eliminan si se acepta esa teoría de los 3 días anunciados por Lucas en el capítulo 13, versículo 31 y 32. Se elimina la sanidad de uno de los 10 leprosos. Se elimina que Jesús haya estado en la casa de Zaqueo. Se elimina la sanidad del ciego Bartimeo, que no era un ciego, eran 2. Pero Lucas solamente encontró el nombre de uno y por lo tanto ese fue el que puso allí. Se elimina el dato que Jesús se quedó en día de reposo en la casa de Zaqueo. Se elimina el dato que mandó a prestar ese burro, ese asno. Se elimina el dato de la entrada triunfal a Jerusalén y por lo tanto se elimina el dato de las multitudes poniendo ramas y mantos para que el Señor pasara. También se eliminaría la última purificación que hizo en el templo, donde le dio vuelta a las mesas, que esa fue la segunda ocasión. Eliminaría también lo que hizo en día martes, que fue la maldición de la higuera estéril. Y el día miércoles, que guarda silencio, día de reposo, día de meditación, hasta el día jueves, cuando él celebró la última Pascua, lavó los pies de los discípulos y fueron al Getsemaní, y ahí sucede la gran agonía, donde es arrestado y llevado, y en la mañana del día viernes Pedro le negó 3 veces. Todo eso se elimina si se acepta una teoría como tal. O sea, todo eso. Por eso hermano, es importante comprender la cronología de los datos de los evangelios. O sea, aprender Biblia no significa aprenderse muchos versículos de memoria. No, hay que aprender por qué existe ese versículo ahí. Y eso es lo que vamos a hacer. Si usted notó, este taller es una combinación de 2 cosas: de homilética y hermenéutica. O sea que preparar un sermón, pero también la tarea de interpretar, pero de un modo básico, sencillo, práctico, evitándonos todo ese trabajo que requiere una exégesis, porque ese sí es un trabajo de tiempo, mucho tiempo. Entonces, lo hacemos práctico, sencillo en la Biblia, y cuando vayamos al texto le vamos a hacer estas preguntitas y usted se va a dar cuenta cómo el texto nos responde. Ahí tiene todas las cositas ya. ¿Sí? Muy bien, siguiente pregunta. ¿Dónde nos quedamos? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Es la otra pregunta. ¿Por qué lo dijo? La siguiente pregunta sería la número 5. ¿Por qué lo dijo? Esto es razón.
Esto es razón. O sea, ¿por qué Jesús tuvo que decir estas palabras? Cuando usted lee en la crucifixión, Jesús está ahí y dice en arameo, Elí, Elí, lama sabactani. Y el escritor añade en la traducción, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y usted dice, ¿por qué Jesús dijo eso? ¿Por qué lo dijo? Nótese que, ¿qué es peor? ¿Abandonar o desamparar? Piénsela. ¿Qué es peor? ¿Abandonar o desamparar? La hermana dijo desamparar. ¿Quién da más? Muy bien. Le voy a decir una cosa. Desamparar, y lo voy a decir así para que se entienda bien facilito. Un muchacho viene y embarazó a una muchacha y del susto, del miedo que va a ser papá o qué dirán, la abandonó. ¿Correcto? Pero usted, madre y padre, ve, usted está atada con cadenas y con una pistola aquí en la sien y ve a su hija o a su hijo que lo están maltratando, le están haciendo daño, pero no puede ayudarlo. Él está desamparado ahí y usted está enfrente, pero no lo puede ayudar. Entonces, desamparar es peor. La palabrita que utiliza Juan en desamparar es encatelacén. La voy a escribir aquí aparte, aquí en un cuadrito. Encatelacén. Nótese que son 3 palabras. Encatelacén. En es dentro, encerrado. En es encerrado. El verbo katos. Katos es amarrado. Es amarrado, atado. Y lacen es huir. De ahí viene lazo. Huir. En otras palabras, Jesús le está diciendo, ¿por qué me has dejado encerrado, amarrado y te has ido? En una sola palabra. ¿Por qué me has dejado encerrado, amarrado y te has ido? Todo eso en una sola palabra. Entonces, la pregunta sigue en pie. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué dijo Padre? Dios mío. Nótese que en todas las expresiones anteriores le dice, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Padre, recibe mi espíritu. Pero en esta ocasión dice Dios. ¿Por qué? Porque así en las expresiones anteriores mantuvo esa comunión, esa relación entre padre e hijo. ¿Por qué hoy, dice Dios, clamó a Dios? Porque fue aquí donde se lleva la ruptura. Y a esto los teólogos le llaman la muerte espiritual de Jesús. Y se cumple aquello que dice, y al que no conoció pecado, Él, Dios, le hizo pecado por nosotros. Aquí, en este momento, aquí se cumplió aquello que Jesús dijo. Los discípulos dijeron, Señor, te vamos a seguir donde quiera que tú vayas. Y Él dice, ustedes me pueden seguir a donde yo vaya, pero de un bautismo tengo que ser bautizado y ustedes no pueden ir. ¿A qué se refería? Al bautismo de la cruz, donde todos nuestros pecados serían vaciados sobre Él y se iba a cumplir Isaías
53, 4 y 5. ¿Qué dice Isaías 53, 4 y 5? Desechado y despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él su rostro y lo menospreciamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, bautismo, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí. En ese momento, cuando el Padre vuelve su rostro hacia otro lado, porque él, escúchame bien, él no comulga con el pecado. Hay una ruptura. Una ruptura corta, pero hubo una ruptura. Y él cuando siente que hay una desconexión entre él y el Padre, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Encatelacén. Esa palabrita tiene un peso enorme. Muy bien.